¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a iniciar orando. ¿Cuántas gracias te damos, Señor, por la oportunidad de estudiar tu palabra? Ayúdanos a aprender cada día más. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Se acuerdan que en la clase pasada les mencioné que cuando Samuel creció, él ungió a los primeros dos reyes de Israel? Hoy vamos a platicar del segundo de esos reyes, pero cuando aún era muchacho. Hoy vamos a platicar, si ya saben, ¿verdad?, de David. David era el hijo menor de una familia que tenían 8 hijos varones. Eran 8, entonces eran 7 hermanos mayores y después seguía David. Era el más pequeño de todos. Y el pueblo de Israel estaba en guerra contra los filisteos y ahí en esa guerra estaban peleando sus 3 hermanos mayores de David. Y un día su papá le dijo a David que fuera a ver cómo les iba a sus hermanos, porque ya habían tardado mucho y no tenían noticias de cómo les iba. Y les quiero platicar que David era un hijo obediente. Él cuidaba las ovejas de su papá, pero desde muchachito él aprendió a tocar el arpa y él compuso muchos himnos, muchas poesías que todavía conservamos hoy en la Biblia en el libro de los Salmos. Y creo que uno de los salmos más conocidos es el Salmo 23, donde habla de que Jehová es nuestro pastor. Y David pudo componer ese himno, ese salmo, porque él también era pastorcito y él entendía muchas cosas acerca de los pastores. Pero un día su papá le dijo: deja las ovejas, ve a donde están tus hermanos de soldados en contra de los filisteos y a ver qué noticias me puedes traer de tus hermanos. Pasando a lo de la guerra, déjenme platicarles, chicos, que ya tenían 40 días que estaban los dos ejércitos, uno frente al otro, pero sin pelear, porque todos los días salía el gigante de los filisteos que se llamaba Goliat y se burlaba de Dios y se burlaba de los soldados de Israel y los retaba. Decía: a ver, ¿quién de ustedes viene y pelea contra mí? ¿Para qué hacemos una gran guerra entre los dos ejércitos? Mejor peleamos 2 personas, uno de ustedes contra mí, y a ver quién gana. El que gane, pues ese va a ser el ejército ganador. Y los retaba, pero no explicándoles así tranquilamente, no, él los retaba a gritos y se burlaba de Dios y se burlaba del ejército de Dios. Pero entre los israelitas no había nadie que se atreviera a pelear contra Goliat, porque todos veían su estatura y decían: imposible pelear contra él. Él era un gigante de verdad, de mucha estatura, casi medía los 3 metros. Al ejército de Israel les daba mucho miedo, y todos los días Goliat salía y los retaba, y se burlaba de Dios y se burlaba de ellos, y todos los días los soldados de Israel se acobardaban y nadie se atrevía a pelear contra él. Y Saúl ya no sabía ni qué hacer. Saúl era el primer rey de Israel y él estaba ahí tratando de animar a su pueblo a pelear contra Goliat, pero nadie se animaba. Saúl también era alto. Más o menos la gente le llegaba a los hombros, pero no era tan alto como Goliat y no se atrevía tampoco a pelear contra él. Pues eso estaba pasando allá en la guerra, y allá en su casa el papá de David le dijo que fuera a buscar a sus hermanos y le trajera noticias de ellos. Entonces David, cuando llegó ahí para ver a sus hermanos, él pudo presenciar esto que hacía Goliat. Él escuchó lo que decía Goliat y él vio lo que decía Goliat y él vio cómo reaccionaron los israelitas, que tenían miedo. La Biblia nos dice que David era un muchacho. Probablemente esto signifique que era un adolescente. Ya podía viajar solito sin su papá, ¿verdad? Entonces, cuando él vio todo esto, él dijo: ¿cómo es posible que todo el pueblo de Israel sienta miedo ante ese gigante? ¿Ese gigante quién es al lado de Dios? David no tenía miedo porque él no estaba pensando: yo soy chaparrito y Goliat es altote, sino que David estaba pensando: ¿cómo se atreve ese gigante que ni siquiera cree en Dios? ¿Cómo se atreve a retar al pueblo de Dios? Dios es más grande. Entonces David empezó a decir: yo sí pelearía contra él. ¿Se acuerdan, niños, que les decía yo que David era pastorcito? Él siempre defendía a sus ovejas contra lobos, contra leones, contra osos, contra serpientes, cualquier peligro que venía contra las ovejas, él los protegía y él había usado su onda para matar a varios animales muy feroces y de otras maneras también los había matado. Entonces él no tenía nada de miedo, pero sus hermanos, cuando supieron lo que estaban diciendo David, le dijeron: ya cállate, no hables así tonterías, vete a cuidar a las ovejas.
tú ni soldado eres, tú no sabes, tú no debes estar acá. Pero David no se fue, se alejó de sus hermanos y siguió preguntando si nadie se iba a atrever a pelear contra Goliat. Y pues se corrió el rumor y llegó hasta los oídos del rey Saúl y él lo mandó a traer. Entonces le preguntó el rey, ¿tú estás dispuesto a pelear? Y David dijo que sí. Y le dijo, bueno, está bien, pero ponte mi armadura. ¿Se acuerdan que les dije que Saúl era alto? La gente le llegaba a los hombros y tal vez David menos porque todavía era adolescente. David se puso la armadura, pero no pudo caminar con su armadura. Y dijo, no, yo no puedo así, yo nada más con mi honda. Y entonces David tomó su honda, agarró 5 piedras lisas de las piedras del río, y al acercarse David, Goliat entendió que este muchachito iba a pelear contra él, pues se ofendió mucho Goliat. Él pensó que los israelitas iban a mandar a su hombre más fuerte, a su hombre más valiente, más altote, más fornido. Pero en lugar de esto se estaba acercando a él un muchacho, un adolescente. Y Goliat se enojó mucho y le empezó a decir a David, ¿qué piensas, que soy un perro y me puedes atacar con tus palos? Yo no soy un perro. David no tuvo miedo, él le dijo, Dios me va a dar hoy la victoria. Y David tomó una de sus piedras, la puso en la honda y la honda la movió, la giró hasta que agarró gran velocidad la piedra y cayó justo en su frente de Goliat. Y así fue como David venció a Goliat. Y el ejército de Israel tuvo una gran victoria ese día. Y ese día se hizo muy famoso David. Todavía no era rey. Él fue rey muchos años después. Pero desde ese día él fue muy famoso y la gente entendió que David no le tenía miedo a nada. ¿Y saben por qué no tenía miedo? Porque su confianza estaba puesta en Dios. Él sabía que Dios es más grande que cualquier problema que nos enfrentamos. Él ya se había enfrentado a leones, a osos y ahora a un gigante. Y Dios le había dado la victoria, le había ayudado a que él pudiera ganar, que él pudiera salir vencedor en todas estas circunstancias. Y creo que nosotros podemos aprender mucho de la vida de David. Saben, yo creo que David entendió que el problema no era el tamaño de Goliat, el problema era que los demás soldados no estaban con la vista puesta en Dios, no estaban confiados que Dios es más grande que todo lo demás. Déjenme platicarles que hace unos años uno de mis nietos estuvo enfermo por algunos meses, incluso estuvo en el hospital, le hicieron muchos estudios y sufrió bastante esos meses. Pero en ese tiempo le estuvimos leyendo la historia de David y Goliat y él entendió que podía tener su confianza puesta en Dios aún en medio de su enfermedad. Y le empezó a gustar muchísimo esta historia y pienso que también nosotros podemos hacer lo mismo. Nos estemos enfrentando a un problema de salud, un problema en la escuela, un problema en la familia, sea cual sea el problema que estamos enfrentando, podemos confiar que Dios es mucho más grande y Dios nos puede ayudar en medio de esa situación. ¿Saben? David probablemente tenía una estatura mucho menor que la de Goliat, porque Goliat medía casi 3 metros. ¿Se imaginan enfrentarse a un enemigo tan grande? Pero David sí entendía que Dios tiene todo el mundo en su mano, nos tiene a nosotros en sus manos. Dios es más grande todavía que cualquier cosa que nos podemos enfrentar. Entonces pongamos nuestra confianza en Dios. ¿Les parece bien? Excelente. Muchas gracias por prestar atención. Dios les bendiga. Hasta luego.